Los protagonistas por Buenos Días América. Son las 7 de la mañana con 30 minutos en el Ecuador continental, una hora menos en la región insular. Tiempo de hacer contacto en esta oportunidad con el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, a quien le agradecemos por atender este llamado. Ministro, le saludamos desde el Estudio Central de América Quito, Ramiro Díaz y Jorge Ñacato, para hablar sobre el trabajo de esta cartera de Estado a nivel nacional en torno a los avances que significan en conectividad. Ahora más que nunca que lo necesitamos en época de pandemia, hablamos de que tenemos que tener la mayor parte del territorio nacional con conectividad para los diferentes servicios tecnológicos y precisamente la inquietud radica por allí. Mi estimado ministro, ¿cuál es el avance que registramos en trabajo a nivel de conectividad en todo el territorio nacional? Ministro, le escuchamos. Buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Ramiro. Gracias por este espacio. Bueno, creo que es importante hablar y referirnos sobre cómo ha avanzado Ecuador en conectividad en estos 4 años, es decir, cómo hemos logrado conectar más territorios, más personas, con la construcción de mayor contenidos que puedan obviamente servir en diversas plataformas de acceso y de cara hacia una transformación digital. Creo que es importante recordar que en el 2017 solo existía un 20% de acceso a conectividad 4G. Hoy tenemos aproximadamente más del 65%. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la tecnología 4G? Es la que tal vez usted, yo y quienes nos escuchan están acostumbrados a utilizar recientemente, que es la capacidad de tener velocidad de Internet, velocidad de conectividad mucho más eficiente. Es decir, puede acceder a videos, a información, a documentos desde mi teléfono, es decir, el consumo de datos. Hay que tomar en cuenta que ahora únicamente solo el 10% de líneas activas de telefonía móvil se conectan con 2G, que son todavía las zonas rurales, los sectores donde no ha llegado la tecnología 3G o 4G, y el 31% se conectan a tecnología 3G, que sí me permite tener conectividad y datos, pero no de calidad. 5% de tecnología 4G. Es decir, tenemos ya un avance importante en el desarrollo de la calidad de conectividad. Yo creo que estos son datos importantes. Hay que seguir construyendo los procesos de conectividad. Ahora en el proceso de conectividad, en el proceso de conectando comunidades, de acceso a Internet para todos, hemos logrado identificar varias herramientas. Por ejemplo, durante estos 4 Estamos dialogando con el señor ministro de Telecomunicaciones. En 4 años hemos podido abrir el espacio de competencia a las operadoras de Internet. Antes no había competitividad en el desarrollo, por ejemplo, de Internet satelital. Hoy tenemos 3 empresas que ofrecen el servicio. Hay que tomar en cuenta que al inicio, en el 2007, básicamente se fortalecía el desarrollo de un solo negocio, que era el Internet por cable submarino. Hoy hemos permitido que se abra la comercialización de Internet vía terrestre, que viene en conectividad desde Colombia, por ejemplo, hay empresas que lo hacen, y la conectividad desde el satélite. Hoy hay 3 empresas que hacen desde el satélite. Y finalmente, la semana pasada, con el presidente, entregamos el título habilitante para la construcción del primer cable submarino que va a unir a Galápagos con el continente y va a permitir, obviamente, tener una calidad del servicio en la isla de Galápagos. Son avances importantes, son procesos importantes. Hemos logrado acordar, por ejemplo, con las alcaldías, con los gobiernos seccionales, bajar los costos. Anteriormente, la empresa CNT tenía un costo de aproximadamente 12 a 13 dólares cada megabyte. Hoy hemos bajado los costos a $4 y hemos entregado a los gobiernos seccionales un Internet de calidad y más barato. ¿Para qué? Para que ellos, a través de sus servicios, que están en contacto con los ciudadanos de forma más cerca, puedan emprender procesos de conectividad. Y hemos instaurado ya en algunos cantones el Internet del barrio. ¿Qué significa el Internet del barrio? Es decir, puedo ir al barrio, a la tienda de mi barrio, o a la farmacia de mi barrio, o al centro donde hay alguna concentración de ciudadanos, puedo comprar Internet muy barato, puedo conectar a mi teléfono y en ese espacio que existe conectividad puedo hacer todas mis tareas, mi conectividad a nivel de salud, educación, trabajo, trámites.
Adicionalmente, hemos probado una tecnología que es importante comentarla con Microsoft, que es utilizar el espectro que existe de las televisoras. Hay un espectro que sobra en las televisoras, hay ciertos canales que pueden permitirnos bajar conectividad, es decir, bajar internet. Pusimos ya en la provincia del Cotopaxi, llegamos hasta allá a las zonas más remotas, donde es muy difícil llegar con internet de fibra óptica. Pero utilizamos esta tecnología que es televisión TV Wide Space, que es televisión abierta, es lo que se puede utilizar de esta información, de ese espectro, bajar, transformar esta señal en conectividad y dotar a las escuelas que muy difícilmente pueden llegar a tener conectividad. Ministro, ¿qué falta para llegar con esa conectividad al 100% de la población ecuatoriana? Porque usted habla de un 60%. ¿Qué tipo de problemas se tiene que sortear para cubrir todo el territorio nacional, ministro? Bueno, ahorita hay una conectividad del 65% en tecnología 4G, pero tenemos ya que recordar que, por ejemplo, Estados Unidos y Europa tienen un acceso a tecnología o a penetración de Internet de un 90 a un 95%, América Latina un 75%. Nosotros tenemos todavía un 25% que tenemos en deuda con muchos ciudadanos y sobre todo con el sector rural. ¿Qué hemos propuesto y qué se propuso en este gobierno? Reformamos justamente la ley de telecomunicaciones para tener dos prioridades. Primero, hacer una valoración adecuada del espectro, permitir que el dinero que las operadoras telefónicas pagan al Estado no se invierta en otro rubro que no sea justamente el de dotar de conectividad a las zonas rurales, es decir, a los más desposeídos, a los que no tienen acceso a conectividad y tampoco tienen dinero para pagar conectividad. En este gobierno hemos trabajado en acceder a puntos wifi gratuitos, tenemos los infocentros, se ha logrado hacer un desplazamiento de internet, pero no es suficiente. Por eso hemos propuesto como Ecuador, a nivel de América Latina, que todos los presupuestos que se invertían antes en infraestructura física se puedan invertir en infraestructura digital. En el mercado existen cerca de $1.500 millones. Esos $1.500 millones, la mitad de ese dinero va al Estado. ¿Por qué? Porque las operadoras pagan por la utilización del espectro o porque los usuarios pagamos impuestos por el uso de la telefonía. Esa cantidad de dinero tiene que invertirse, es decir, tiene que reinvertirse en el sector. Es la única manera de poder conectar 100% a toda la población, no solo de Ecuador, sino de América Latina y el Caribe. Señor ministro, muy buenos días. Con una operadora estatal en el país y las otras de carácter privado, ¿en qué medida se ha logrado que participen de igual forma o quizá sean complementarias para todo este proceso que ha realizado el gobierno? Bueno, felizmente hemos tenido un trabajo conjunto. Parte de la conectividad que hemos emprendido, existía en el país más o menos 310 parroquias que nunca tuvieron conectividad. Logramos conectar, bajo la propuesta del presidente Moreno, 110 parroquias sin invertir un solo centavo. ¿Cómo lo hicimos? Hicimos un acuerdo con las operadoras comerciales, en este caso, y Movistar, y la operadora del Estado, que es CNT. Y se decidió compartir su infraestructura, es decir, que sus antenas puedan ser utilizadas por las tres operadoras. Si yo voy a hacer como operadora CNT un desarrollo en un pueblo lejano, en el oriente, pongo una torre, pongo una antena, permito que esa torre o esa antena sea utilizada por las otras operadoras. Con eso logramos acelerar la masificación de conectividad, porque cada operadora podría hacer su inversión y poner las tres torres en una misma ciudad, lo cual es un gasto tal vez innecesario. Nos permite ahorrar dinero tanto a la empresa pública como a las empresas privadas, pero nos permite masificar el Internet. Solo con esa gestión logramos conectar cerca de 110 parroquias. Se espera, ¿no?, que en algún momento esta pandemia nos retorne a una normalidad. Quizá ahí no se va a perder el interés de la conectividad, dado que, por ejemplo, las clases volverán a ser presenciales y quizá haya infraestructura que quede sin utilizar. Bueno, yo creo que ya el mundo entero ha dado un paso agigantado, Ramiro, en el uso de las tecnologías, no solo por la coyuntura, sino que nos hemos dado cuenta que podemos tener más tiempo, más facilidad de uso de ciertas herramientas y más capacidad de trabajo.
En este caso, hacer teletrabajo ha permitido que muchos ecuatorianos puedan seguir trabajando desde su casa, han ahorrado dinero por movilización, han ahorrado dinero por despliegue a edificios públicos. El Estado ha ahorrado dinero, muchísimo dinero, porque ya no construye más oficinas públicas, sino que construye carreteras digitales, porque los servicios hoy son digitales, porque hoy un ecuatoriano puede hacer los servicios sin ir a una oficina pública, sino que lo puede hacer desde su teléfono, desde su computadora, desde su tablet. Es decir, con esto hemos facilitado la vida a los ecuatorianos y hemos otorgado bienestar a las familias de los ecuatorianos. Es muy difícil retroceder en eso, sino más bien tenemos que avanzar en justamente la penetración del Internet a las zonas que hoy no tienen. Nosotros, usted, yo y la gente que tal vez nos escucha, sí tenemos acceso a conectividad, sí podemos hacer por comercio electrónico, sí podemos hacer una compra por servicio a domicilio, sí podemos hacer un trámite electrónico, sí podemos teletrabajar. Pero hoy en América Latina y el Caribe 23 millones de niños no estudian, no porque no tienen un profesor o una escuela, sino porque no tienen acceso a tecnología. La decisión del presidente de conectar el Ecuador y de transformar digitalmente empezó en el 2017. En el 2018 dimos un gran paso, que es quitar los aranceles para la importación de todos los equipos, teléfonos, computadoras, tablets, que es una herramienta importante para que los ecuatorianos accedan. Hemos empezado un proceso de conectividad. Falta mucho por conectividad, falta mucho por conectar, pero para eso están esos recursos. Si logramos hacer eso, obviamente habrá modelos, por ejemplo, universidades, maestrías, diplomados, carreras que tal vez pueden permitir el desarrollo a través de clases online, se van a dar. Obviamente la escuela, donde están los pequeños, la escuela primaria, los colegios, sí necesitan tal vez todavía una educación presencial, por millones de motivos que han sido aclarados tanto por UNICEF, por el Ministerio de Educación y ciertas unidades especializadas en educación. Para ellos, sin duda, será importante retornar a clases, pero hay otros usos que sí nos permiten utilizar las herramientas digitales, ser más eficientes, incluso en el sector productivo. Ramiro, si nosotros somos eficientes en el sector productivo, podemos producir mejor, podemos ahorrar. Si yo soy un empresario y veo que no he necesitado un edificio público o 1,000 metros cuadrados de oficinas para ser eficiente, puedo seguir teletrabajando con mis empleados, puedo seguir haciendo este trabajo y puedo ahorrar todo ese dinero en infraestructura física y mejorar los salarios, en mejorar el bienestar de estas familias o en mejorar la productividad de mi empresa. Señor ministro, se acerca a la segunda vuelta electoral, convocadas a las urnas del 11 de abril, y podemos observar que hay muchos ciudadanos que están obteniendo su cédula por varias razones, ¿no? ¿Cómo va el proyecto de la cédula electrónica que ya se viene entregando en el país? Bueno, este es un gran proyecto, creo que hemos logrado poner Ecuador en la vanguardia. Es importantísimo el hecho de que hoy los ecuatorianos ya tienen una cédula electrónica. Hemos hecho este fin de semana unas pruebas recientes. Es importante, por ejemplo, poder convertirse en un monedero. Es decir, el chip que la nueva cédula tiene, los ecuatorianos, ese chip puede convertirse en un monedero. Puedo yo cargar dinero en esa cédula y puedo pagar, por ejemplo, el servicio de movilización o transporte público para ciertas personas que tienen un subsidio, personas de la tercera edad, estudiantes o personas con discapacidad. Este modelo ya lo estamos trabajando, posiblemente lo lancemos en las próximas semanas. Estamos trabajando con el municipio de Cuenca, estamos promoviendo el uso en el tranvía para que ya los ecuatorianos con su cédula puedan pagar el pasaje del tranvía, por decirlo. Son múltiples canales, múltiples usos que se pueden dar en la cédula. Posteriormente, con la cédula yo puedo hacer mi necesidad médica, es decir, toda mi ficha médica lo puedo tener en el chip y necesariamente ya no tengo que ir al Ministerio de Salud Pública, al IED o a un hospital para que me den mi ficha médica, sino que la puedo cargar en mi chip. Estos son varios usos que puede tener la cédula. Estamos trabajando poco a poco. Esperemos que el próximo gobierno utilice este gran instrumento digital para poder facilitar, mejorar la vida de los ecuatorianos.
Señor ministro, queremos agradecerle mucho por toda la información que nos ha entregado y que tenga mucha suerte en sus actividades en estos meses. Muy amable, Ramiro, gracias. 7:46 con nosotros aquí en Buenos Días América, el señor ministro de Telecomunicaciones Andrés Michelena.